Hoy en Mirá Montevideo tenemos el agrado, el honor de recibir al profesor Peter Burke. Acá lo conocemos como Peter Burke, quien es un gran historiador, investigador a nivel mundial, quien ha contribuido a la historia cultural y social de la humanidad con su enfoque interdisciplinario. Ha mezclado la historia con la antropología, la sociología, la lingüística. Burke, su obra ha sido traducida a más de 30 idiomas y tiene una vasta bibliografía, entre ellos Historia Social del Conocimiento, que tiene 2 volúmenes, El Polímata, una historia cultural desde Leonardo da Vinci a Susan Sontag, y su último libro, que es Ignorancia, una historia global. Burke nació en Inglaterra en 1937, estudió en Oxford, fue profesor de Historia Cultural en la Universidad de Cambridge y es miembro del Emmanuel College y vive actualmente en Cambridge junto a su esposa. Pisa estas tierras porque fue invitado por la UDELAR y además Burke fue declarado visitante ilustre de Montevideo. Así que sin más lo recibimos con un fuerte aplauso. Thank you very much and welcome. Thank you. Profesor, me gustaría empezar preguntándole por qué su visita a Uruguay se da de forma presencial, cuando luego del, por ejemplo, del COVID, todo ha empezado a ser mucho más por Zoom, conferencias, charlas por Zoom, y usted decide venir presencial aquí. Vine aquí porque creo que fueron muy amables de invitarme, de poder estar aquí en persona, y me encanta viajar. Me encanta conocer a personas de diferentes países, así que eso ya fue un buen incentivo. Pero Uruguay también es especial para mí porque mi suegro era uruguayo. Viene del departamento de Durazno. Entonces, de hecho, ya hemos visitado el departamento y luego de que falleciera, para el cumpleaños de 90 de mi suegra, quiso que viniéramos y visitáramos Uruguay. Fuimos a Durazno en auto y estuvimos visitando el departamento. Así que mi suegro fue un personaje y vivió muchos años en Brasil y se enorgullecía mucho de ser uruguayo. Como decía, la banda oriental. Hablaba una mezcla de español y portugués. Todo el mundo lo entendía, entonces no tuvo que aprender a hablar demasiado bien portugués. Yo no podía entender una palabra de lo que decía, entonces tenía que pedirle por favor que o hablara castellano o hablara portugués y que hablara claro. Todos querían que siempre escuchara sus historias y por supuesto que todos la habían escuchado muchas veces, así que siempre me sentaba al lado para que me contara las historias. Peter, usted es hijo de padre católico y de madre judía convertida al catolicismo, entonces se crió, digamos, con las 2 tradiciones, hizo el servicio militar en Singapur. ¿Cree que toda esa historia de vida lo ha hecho como un historiador polifónico y que se ha despegado también un poco del resto de los historiadores? Estoy seguro de que la respuesta es sí, pero esto fue gradual. Crecí durante la Segunda Guerra Mundial, entonces mi padre estaba en el ejército y luego mi madre me enseñó y fuimos a vivir con sus padres, que era del lado judío. Hablábamos inglés en casa y cruzando el hall de la casa, mis padres hablaban inglés con un acento muy marcado, con muchas palabras de Yiddish, y también comíamos mucha comida hebrea. Entonces, entiendo que ese era mi concepto de cultura,
y entiendo cómo se vivía de formas diferentes en dos partes de la casa, el lado más católico y el lado más judío, y me resultaba muy interesante vivir en ese sistema. Pero la experiencia que realmente creo que me dio la visión que tengo del mundo fue cuando tuve que enlistarme en el ejército, en el servicio nacional, porque era obligatorio en aquel entonces. Estamos hablando de 1957, y la Universidad de Oxford dijo que tendría que hacerlo antes de empezar a estudiar mi carrera de grado. Se suponía que el ejército era muy democrático en aquel entonces, y me preguntaron a dónde me gustaría ir, a dónde me gustaría estar apostado, y les dije que Alemania, porque quería aprender el idioma alemán. Creía que era un idioma que iba a ser muy útil para mí. Ya quería en aquel entonces ser historiador, y cuando me doy cuenta, estoy subido a un barco camino a Singapur. Me preguntaron qué quería hacer, pero por supuesto no me hicieron caso. Y había dos regímenes en aquel momento, dos regimientos en Singapur. Y tuve que elegir a cuál de los dos iba a ir. Entonces podía ser simplemente un oficial administrativo en la oficina de pagos, pero el gobierno británico no confiaba en mi manejo del dinero. Entonces, de todas maneras, dijeron que era mejor que le hiciera un inglés y me mandaron. También estuve compartiendo tiempo con personas de la India, de China. Era un excelente lugar a donde estar por justamente esta variedad. No me encantaba la comida inglesa, soy sincero, y el aspecto culinario era mucho más enriquecedor ahí. Por suerte, antes de darme cuenta, vi que las personas de la zona no tenían el mismo acceso a la tecnología que nosotros, y todo se hacía de forma muy manual. Lo hacían de forma muy elegante porque aprendieron a hacerlo muy pronto en la vida de esta manera, y no había forma de que yo pudiera seguirles sin tecnología. Y realmente las diferencias de costumbres eran increíbles. A mí me gustaba anotar todo esto en un diario, todo lo que me pasaba el día a día. Y lo más importante que aprendí fue que en inglés no tenemos una buena frase para decir esto en inglés. Sí la tienen los brasileños, y creo que en español también, que es la diferencia entre lo que es el país legal y el país real. A las 4 de la tarde cerraban todas las oficinas y el regimiento se transformaba completamente. Había una cantidad de cosas que pasaban en ese momento. Era después de haber terminado mis estudios, era una persona muy inocente, estaba en el ejército por primera vez, y todo lo que veía, como les decía, lo anotaba en mi diario personal. Estuve ahí unos 19 meses. Y cuando volví a Oxford empecé a leer libros de antropología, y me di cuenta de que había hecho trabajo de campo sin saberlo, de cierta manera. Porque básicamente era ir a una aldea y quedarse durante un tiempo prolongado. Entonces a lo largo del año había visto de todo un poco. Y estuve ahí, como les dije, 19 meses, más de un año. Miré con mucho cuidado, escuché con mucho cuidado todo lo que pasaba. Hacía preguntas y escuchaba y escribía. Y de cierta manera trabajo de campo sin saber que lo estaba haciendo. Así que creo que esto fue lo que me dio un ojo antropológico. Había podido lidiar con el shock cultural mediante la escritura. Luego volví a Oxford, que por supuesto no fue un problema. Me di cuenta que era un lugar que estaba hecho para mí. Claro, se sentía cómodo. Pero como les decía, a nivel familiar teníamos muchísimas tradiciones. Y Oxford no era la excepción. Oxford tiene muchísimas tradiciones, de hecho, incluso demasiadas. Y traté de buscar trabajo en la universidad que fuera interdisciplinario. Y empecé mis estudios de doctorado. Y me di cuenta que estaba en un lugar donde directamente carecían las tradiciones en esa área.
Era una institución que empezaba a comenzar. Esto de la interdisciplinariedad no era tan común en aquel entonces. Entonces empecé a buscar esas tradiciones. Sentía que había una necesidad de crear nuestras propias tradiciones para poder sostenerlo a lo largo del tiempo. Y ahí fui a Cambridge. De repente me encuentro nuevamente en un mundo lleno de tradiciones, que fue una especie de shock cultural cuando se vuelve de algo exótico y de repente tu propia casa, tu madre tierra te parece extraña. Sin decirle a nadie, empecé a tomar notas antropológicas sobre qué estaba pasando dentro de la universidad, qué estaba pasando en mi facultad. Y un día voy a una conferencia en Italia y conozco a Peter Burke. En aquel entonces estaba escribiendo muchísimo, pero aún no había publicado tanto. Y se entera de que soy de Cambridge y tiene muchísimas preguntas para hacerme. Entonces le comento que tengo estas notas que había venido tomando con el tiempo. Y me dice, deberías publicar esto en el Acte de la Recherche Social. Entonces cambié mi nombre y cambié el nombre de las personas involucradas de forma tal de que pudieran identificar que de cierta manera seguía siendo mi universidad, aunque los nombres estaban cambiados. Y lo publiqué en inglés porque algunas palabras no son traducibles y no hay directamente ciertas palabras en español o en francés para ciertos cargos de la universidad. Y lo que hice como buen antropólogo fue publicarlo en el idioma que lo había escrito. Y eso me hizo convertirme aún más en antropólogo de cierta manera. Ya habían publicado el libro que se llamaba Historia antropológica de la Italia moderna. Entonces, la respuesta a la pregunta inicial creo que sí, pienso en mí mismo como un historiador polifónico, porque todos estos aspectos, al igual que los traductores, los historiadores tenemos que caminar por una brecha de tiempo tratando de mantener cierta fidelidad al pasado y al mismo tiempo tiene que ser inteligible para el presente, para que las personas contemporáneas puedan entender lo que ocurrió en otra época. Entonces, esta traducción del pasado al presente es lo que tanto nos puede enseñar. Creo que soy polifónico también en el sentido de que el pasado no tiene una voz, sino que tiene muchas voces. Y es la tarea, es el deber del historiador, tratar de recuperar esas diferentes voces para que el pasado aparezca en toda su variedad y no solamente con una mirada y una forma que decidimos imponerle. Disculpen, me extendí con la respuesta, pero realmente es un tema que tengo muy en el corazón. Profesor, en la década del 50, siglo XX, los historiadores empiezan a hablar del progreso, pero le empiezan a cambiar el progreso en vez de P mayúscula, P minúscula. Hay un concepto en eso. ¿Qué significa y por qué se da? Abandonamos el progreso con la P capital porque creo que queda muy claro, en particular en la época del calentamiento global, que las cosas pueden empeorar. Pero eso no significa que tengamos que perder toda esperanza. De hecho, la forma en la que veo el pasado es como algo compuesto de pequeños progresos y a veces pequeños declives. Y nuevamente cuando escribimos historia tenemos que tomar en consideración todas estas variantes. Entonces en algunos dominios como el campo de la tecnología el progreso está claro. Aunque el progreso tecnológico a veces puede llegar a producir consecuencias inesperadas y desafortunadas, y creo que podemos volver a eso un poco más adelante. Esto significa que no soy un optimista ni un pesimista radical. Creo que soy un optimista modificado que cree en ciertos tipos de progresos. Hay algo que podemos hacer para hacer del mundo un lugar mejor, pero no podemos mejorar todo el mundo.
Y hablando sobre eso también, lo que tiene que ver con el progreso, su último libro tiene que ver con la historia de la ignorancia. Entonces, ¿qué nos dice justamente la ignorancia, la historia de la ignorancia sobre el conocimiento y sobre el poder? Y cómo se viene ejecutando en esta época. La mayoría de las formas de ignorancia llevan a desventajas. No todas. Hay momentos en los cuales es importante ser ignorante al respecto de algo, ignorar algo. Trabajé durante 40 años en la universidad. Estaba poniéndole nota a los trabajos de mis estudiantes y por supuesto que me gustaba, por ejemplo, no saber quién había escrito un artículo para poder ser un poco más imparcial. Es como una especie de jurado que tenemos en un juicio, que tienen que tratar de no tener contacto con la prensa, con los diarios, porque hay que ser absolutamente ajenos a todo lo que está sucediendo y tener ese tipo de ignorancia, salvo lo que está ocurriendo en el juzgado. Pero nuevamente creo que la mayoría de las formas de ignorancia son desventajosas. Algunas llevan a desastres. Y una combinación terrible es la ignorancia y la arrogancia. Ya lo hemos dicho antes, lo importante es saber cuándo no sabemos algo, lo dijo Sócrates. Y he escrito en mi libro sobre la historia militar porque la historia de la guerra nos muestra con más claridad y de forma muy pronta qué ocurre cuando un general no tiene información importante a su alcance. ¿Dónde está el otro ejército? ¿Cómo va a ser el terreno donde se va a desarrollar la batalla? ¿Son más ellos que nosotros o somos más nosotros? ¿Son mejores o quizás no están tan bien armados como nosotros? Y si no se saben estas cosas, entonces es una apuesta. Es como jugar a la ruleta. Y cuando los soldados profesionales conocieron a las personas, por ejemplo, que integraban guerrillas y pensaban que eran amateurs, y decían, nosotros sabemos cómo luchar, y una y otra vez lo que ocurrió fue que perdieron 3 veces en Afganistán. Los ejércitos que invadían Afganistán con ejércitos que no tomaban a los locales en serio, que no los consideraban luchadores en todo el sentido de la palabra. En primer lugar, ocurrió con los británicos, estamos hablando de 1839, luego ocurrió con los rusos en 1979 y por último los estadounidenses, creo que fue en 2002. Y cometieron los mismos errores. Entonces, para un historiador es algo sumamente interesante. Nos muestra cómo saber algo del pasado puede cambiar qué hacemos en el presente. Porque para llegar a Afganistán desde la India tenés que caminar entre pasos de montaña muy angostos. Entonces es importante quién va a estar a cargo de las alturas, quién va a estar dominando las alturas. Entonces, como ese era el caso, era muy fácil luchar contra las tropas que estaban tratando de pasar por los pasos de montaña. De hecho, la primera vez tenían armas del largo alcance mayor que el de los británicos. Entonces, los afganos estaban muy a salvo porque estaban tan arriba que directamente no les podían disparar. Y lo único que tenían que hacer era simplemente dedicarse a masacrar al ejército invasor. Todo esto se podría haber evitado si aquellos que habían mandado a los ejércitos hubieran sabido a priori cómo era la geografía de un país como Afganistán. Si hubieran sabido que tenían una larga tradición de luchar, etc. Pero no saber que no sabes es fatal. Hace unos instantes mencionó el progreso de la tecnología, el avance de la tecnología. Hoy en día, ¿cree que el acceso al conocimiento, a tanta información, de alguna manera nos limita y nos hace más ignorantes? Sí, creo que es uno de los grandes problemas de nuestra época.
lo que hago es definir información como datos relativamente crudos. Y digo relativamente porque los humanos estamos programados para poder entender ciertas cosas y no otras. Pero el conocimiento creo que es algo ya más cocido. Está procesado, ha sido verificado, ha sido clasificado, ha sido analizado. Hoy en día llega información nueva con tanta velocidad que las personas no tienen tiempo de procesarlo antes de que llegue el próximo lote de información. Y esto puede ser fatal, como en el caso del 11 de septiembre. El problema fue resumido de forma muy clara después del evento por la secretaria de Estado en aquel entonces, Condoleezza Rice, cuando le dijeron, el servicio secreto sabía que algo de esta índole podía llegar a pasar. Y de hecho hubo informes al respecto. Entonces, ¿por qué el gobierno no acusó recibo? Y lo que dijo es que había demasiado ruido, demasiadas voces, demasiados millones de mensajes en el sistema. Y esto no iba a llegar a la Casa Blanca directamente porque se perdía entre la multitud de mensajes. Entonces sí creo que es un problema muy serio y creo que no me equivoco si digo que es algo que jamás ocurrió antes, por lo menos no a esta escala. Hablando con los periodistas siempre me gusta decir que los periodistas tienen una deformación profesional, que es creer que todo lo que están reportando es la primera vez que ocurre en la historia, y la deformación profesional de los historiadores es exactamente la contraria. Nosotros decimos todo esto ya sucedió. Por supuesto que puede haber ocurrido cosas en el medio, pero hay que tener la capacidad de reconocer que hay que ir más allá de la forma en la cual nos hemos capacitado y hemos aprendido para verlo de esta manera. En este caso creo que lo que aplica a los periodistas es cierto. Profesor, en la música existe la figura de silencios, esos compases donde deja de haber música, pero que sirven para potenciar o lo que vino o lo que acaba de suceder. En la historia, la figura de lo no dicho, ¿cómo se entiende? Creo que podría decir dos cosas al respecto. En primer lugar, si comparamos el conocimiento con la música, entonces es una respuesta al silencio. Pero también quiero decir que uno puede escribir una historia del silencio o historia de los silencios, porque hay diferentes silencios que tienen diferentes significados. De hecho, publiqué un ensayo que llamé La historia social del silencio, y algunas personas no tienen voz o están calladas porque son tímidas, otras están en silencio porque creen que los demás son más tontos que ellos y no vale la pena conversar directamente con ellos. Si vamos a Sicilia y ofendes a alguien, por ejemplo, vas a tener una verdadera prueba, porque si no te responden es algo muy peligroso, porque significa que se van a vengar de alguna forma más dolorosa más adelante. Entonces es un silencio distinto al silencio que hay en otros países. En Inglaterra, las personas respetan a aquellos que no hablan demasiado. Cuando esas personas deciden hablar, entonces los escuchan muchísimo más, con mucho más cuidado. Y hay otros países donde si no hablas demasiado, entonces no te escuchan. Entonces, del mismo modo en que tenemos historias y la historia de diferentes lenguas, tenemos también la historia del silencio y de los silencios. ¿Cree que muchas veces el error es sacar de contexto la historia cuando se producen cancelaciones de figuras históricas, tiran monumentos, que no se tienen en cuenta lo global, el contexto? Sí, no me gusta para nada la idea de la cancelación, porque creo que es lo mismo que la censura. Es censura de abajo, cuando en realidad la censura más tradicional es censura de arriba. Y creo que ambas ocurren por el mismo motivo. Y creo que las universidades en particular son lugares a donde se puede llegar a tener personas con visiones muy controversiales para poder tener diferentes puntos de vista, para saber qué piensan, aunque sean contradictorios,
pero creo que prohibir a una persona hablar en una universidad y no permitir que sus ideas se compartan es algo completamente distinto. Entonces sí creo en el juego libre de las ideas y el libre juego de la discusión. Entonces sí, es algo que me deprime. Está ocurriendo, de hecho, en Gran Bretaña, está ocurriendo a mayor escala aún en Estados Unidos. Quizás también esté ocurriendo en otros tantos lugares donde no lo he vivido de primera mano, pero por suerte, hasta ahora nunca he sido víctima de la cultura de la cancelación. Ha estudiado el carnaval popular y justamente ahora acaba de terminar hace unos días el carnaval aquí en Uruguay. ¿Has podido ver alguna comparsa, alguna expresión carnavalera de nuestro país? ¿Cómo resultó la experiencia? Sí, como decís, muy bien, me interesa muchísimo el carnaval. En Brasil tuve la oportunidad de asistir a eventos de carnaval y realmente bailar es algo que no se me da, no logro compartir ese entusiasmo en las calles. Llegamos a Uruguay justo al final del carnaval, entonces creo que nos perdimos la mayor parte, o por lo menos las partes buenas. Pero sí fuimos a ver comparsas en la calle, la gente con los tambores, y reconocí el sonido porque estuve en Recife en la época de carnaval y me encanta el tambor africano. Fue un excelente evento, fue una muy buena experiencia poder caminar en la calle, escuchar esos tambores que seguían detrás, y realmente quedó muy claro que todas las personas mirando alrededor tenían piel clara, en su gran mayoría por lo menos. Entonces me llamó muchísimo la atención porque creo que Uruguay es un país particularmente europeo con muchísima inmigración italiana, pero de repente empezaron a sonar los tambores y sentías que era una tradición completamente africano, y creo que fue muy sorprendente encontrar que no había tantas personas afrodescendientes como hacía blancos, y sin embargo había tambores. Profesor, si tuviera la oportunidad de viajar al pasado y encontrarse con el joven Peter en Oxford, ¿tendría algún consejo para darle? Le diría, si hubieras vivido hasta mi edad, y ahora tengo 86, creo que finalmente lograrías entender cosas que no entendías antes. No podría decirme qué tengo que hacer, pero sí de repente qué esperar. Historiador Peter Burke, muchísimas gracias por haber estado hoy acá, muchas gracias por su disposición, y para nosotros fue un gran placer poder conversar con usted. Gracias. Un aplauso entonces. Claro que sí. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. It was really nice. Really nice. Thank you.